está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo. reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración.
Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte. Les saludan esta tarde el profeta y apóstol Eric Godoy del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, con el programa Una Voz Profética y para el mundo y para las naciones. Desde ya estamos contentos, estamos con expectativas en esta tarde, ya un programa más que el Señor nos permite tener para poder entregar palabra profética a todas las naciones a través de estos medios sociales. Quiero decirles que se conecten al Facebook Live del Ministerio Jesús Rey de Gloria, y a través de ese link, por favor, compártelo con todos tus contactos que usted tenga en el Facebook. A toda la familia ministerial de Jesús Rey de Gloria, a todos los hijos espirituales, envíen el link a todo lo necesario, compártanlo en sus páginas para que haga correr la palabra del Señor y todas las personas tengan acceso a este mensaje. Como también saludo a todos los que están en línea a través del Facebook Live del profeta Eric Godoy. Desde ya, muchas gracias, queridas familias, hijos que están conectados, muchas gracias. Hija María Rosa, Julie, ahí está, ¿cierto? Ahí más, ¿a quién más está? Está Raúl de la Fuente, nuestro hijo, el siervo de Dios. Les saludamos, hijo, allá Santiago. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Les saludamos, vamos a estar predicando por esta cámara enfrente como también por esta lateral para evitar algún problema de desconexión o cualquier situación que se genere, y así no perdemos todo lo que es la sintonía. Así que desde ya, iglesia querida, gracias por ese regalo de parte de Dios de ser fieles, leales y estar constantemente conectados a los mensajes de los profetas. Esta noche tenemos un tema especial, un tema glorioso. De verdad que el Señor nos está hablando al corazón de muchos puntos importantes que como iglesia de Jesucristo en la tierra tenemos que llevar. Usted y yo tenemos que considerar la enseñanza del reino como un patrón no solamente educativo, sino también de conducta. Es decir, a través de nuestra conducta vamos a reflejar qué es lo que hemos aprendido de parte del Señor y de parte del reino. Recuerde que un hijo de Dios verdadero no se refleja porque lee más Biblia o porque predica o porque dice que es evangélico cristiano. Un verdadero hijo de Dios es el que lleva una vida en Cristo Jesús, es aquel que lleva el comportamiento, no es el que habla, sino que el que acciona, es decir, el que tiene un estilo de vida conforme a la nueva criatura que el Señor nos ha entregado. Así que, iglesia querida, tenemos muchos puntos importantes a considerar del reino. Cuando hablamos y predicamos de diferentes temas, diferentes introducciones, simplemente estamos focalizados en la formación de nuestra alma, nuestro espíritu, para que se alimente de palabra del cielo, como también para normar la conducta de nuestras vidas en la tierra. Porque el objetivo del cielo es que seamos el mejor ejemplo, seamos el mejor modelaje del reino, no solamente en compasión, piedad, misericordia, amor, sino también en guerra, autoridad, poder, unción y en manifestación del Espíritu Santo. Para poder expresar el cariño y el amor y la compasión y la misericordia del reino por medio del corazón de nuestro Padre el Creador, a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la tierra. Y otra, a través de nuestro Señor Jesucristo, que peleó las batallas en la tierra, tanto natural y espiritual, y salió victorioso, y Él se sienta ahora a la diestra de nuestro Padre Creador. Es decir, también nosotros tenemos que reflejar una conducta de guerra, de batalla, de victoria, de fe, para pelear contra toda obra del enemigo. Este es el tiempo, iglesia querida, en donde eliminamos y anulamos toda fuerza demoníaca y cualquier fuerza contraria, negativa, que quiera de alguna forma afectar su vida personal y la mía. Es decir, los ministerios hoy en día, lo que más debemos de pensar, número uno, es tener una conducta plena delante de Dios, una conducta que nos lleve a la aprobación con nuestro Padre. Esta aprobación va a requerir que nosotros obedezcamos por fe a sus mandamientos, a sus leyes, y que haya amor y misericordia en nuestra vida. Pero también una conducta de batalla. ¿Qué significa? Que tengamos que defender las cosas santas del Señor, las cosas santas, las cosas que son incambiables, que son vitalicias, que son la fe, el amor y la salvación y la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a cuidar la unción, a cuidar la gloria de nuestro Señor. Por eso en esta hora muchas personas en la iglesia tienen que estar cambiando sus sistemas de vida y sistemas de batalla. Aún la fe va a sufrir cambios en este tiempo, por lo que siempre hemos dicho que estamos ya en el inicio de las temporadas de luchas y pruebas y de profecías cumplidas a través de las crisis y los problemas mundiales por medio de las pandemias, las plagas y toda cosa que se genera a futuro. Es decir, la conducta de la verdadera iglesia de Jesucristo va a tener que cambiar su personalidad en estos tiempos. Así que, iglesia querida, no se trata de ser de tener un corazón compasivo solamente, o suave o pasivo. No, es una autoridad de parte de Dios, en donde con las tinieblas somos agresivos, pero también misericordiosos y compasivos con el ser humano. Es decir, nosotros tenemos que abrazar a aquellos que realmente necesitan acercarse a nuestro Señor.
Hoy día la salvación toma más sentido que en cualquier otra época que hemos vivido. La salvación se va a tomar de una manera mucho más importante, sobre todo en los tiempos finales. En tiempos finales en donde muchos están teniendo la última carta bajo la manga, si lo podríamos decir así. Son los tiempos donde Dios está dando la oportunidad para que usted y yo nos volteemos o nos inclinemos ante la verdad y la justicia. Es decir, tenemos que caminar conforme a lo que siempre las Escrituras y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó por medio del Espíritu Santo. Así que, iglesia querida, este es el tiempo de anular aún, y tome atención, siempre el diablo ha tenido ciertas facultades espirituales del lado del oscuro de la fuerza. Por ejemplo, le explico y sígame en esto. Satanás siempre ha trabajado con sus demonios y su imperio diabólico a través del mundo espiritual por medio de sueños, visiones, a través de ciertas circunstancias naturales y espirituales que son internas como también externas de la persona o de la iglesia. Dependiendo de la puerta abierta que tengan las tinieblas es la manera que va a trabajar. Es decir, dependiendo los derechos legales que el diablo tenga, es como también él va a golpear a una persona o a una familia. Con esto quiero decir que nosotros estamos en el tiempo de cerrar las puertas. Muchas veces el diablo ha mostrado sueños de desgracia, de muerte, enfermedad, que usted ve que a lo mejor un familiar suyo va a morir, que ve un accidente, que soñó con un tormento donde a usted lo atacaban fuerzas demoníacas, que usted moría, que usted sentía que se moría, que usted sentía que estaba en un ataúd, que sentía que monstruos o fuerzas diabólicas venían y atacaban a sus hijos, su casa o su llamado, etc. O sea, cualquiera sea la circunstancia negativa de lo cual el diablo esté usando la conciencia o el subconsciente a través de sueños, a través de visiones o a través de circunstancias internas y externas, quiero decirle que en el nombre de Jesucristo lo derribamos. Aplico en esta hora como profeta y ministro de naciones lo que dice la promesa en Isaías 54:17, cuando dice lo siguiente: que ninguna arma forjada contra usted y contra mí no prosperará, dice Jehová. Y aunque cayesen, dice el Salmo, aunque cayesen 1000 o 10.000 a mi diestra, no me tocarán. Es una promesa, por eso el Salmo 91 nos habla: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por tanto, la palabra del Señor nos enseña a lanzar un decreto profético. Usted no necesita ser profeta para profetizar algo. La Biblia dice que todos podemos profetizar, pero no todos son profetas. Si todos podemos profetizar, tenemos acceso a una palabra para derribar cualquier fuerza demoníaca que un día pueda estar golpeando su vida, su ministerio, su casa o su familia. Usted tiene la autoridad de la palabra de Dios, como dice Jeremías, que Dios puso, dice, y puse palabras en tu boca para derribar, para destruir, pero también para plantar y edificar, para derribar y destruir toda resistencia del enemigo, toda resistencia que hoy en día lamentablemente está haciendo frente a la iglesia de Jesucristo, y en muchos sectores y algunos lugares de la iglesia de Cristo en la tierra ha tenido resultados simplemente porque la iglesia está durmiendo, la iglesia está en una flojera espiritual, la iglesia está en un bloqueo mental por causa de la crisis y las cosas que se están viviendo. Pero también hay un sector de la iglesia, y más grande, son aquellos que están despiertos, aquellos que disciernen estos tiempos peligrosos, aquellos que disciernen las cosas que están sucediendo alrededor. Eso significa que se han preocupado de estar siempre apercibidos de las cosas que se están moviendo, tanto natural como espiritualmente. Y eso nos llama a usted, a mí, a pelear y a derribar todo plan del diablo y todo plan del enemigo contra su familia. Por eso, en el nombre de Jesucristo, derribamos todo sueño satánico, todo sueño diabólico de muerte, enfermedad o cualquier, escúcheme, cualquier pronóstico del infierno que haya contra su vida, cualquier pronóstico que el diablo esté planeando contra ti, a tus espaldas, como supuestamente una visión futura o algo que viene del infierno para prepararte una trampa. Lo anulamos en el nombre de Jesucristo. Cancelamos todo plan a tus espaldas. Cancelamos todo ataque satánico a tus espaldas. Todo lo que el infierno quiera planear contra ti, contra tu vida, tu casa, contra mi vida, contra tu familia, amado, en esta hora se quiebra, se rompe en el nombre de Jesucristo, y declaro la bendición en el cielo y en la tierra para tu vida, para mi vida. Nos declaramos en las manos de nuestro Señor. La palabra nos enseña en los profetas que dice que el brazo fuerte de Jehová está con sus hijos, está con sus siervos, está con su familia, con el pueblo de Israel, con aquellos que le aman, aquellos que siguen y cumplen sus mandamientos. Estamos bajo la cobertura de nuestro Padre. Por eso preocúpate, iglesia, en estos tiempos de salir del pecado. Salga de la oscuridad. Usted tendría que tener una incomodidad en contra de las tinieblas. Cuando usted ve tinieblas, salga de ahí, salga. Por eso el Señor dijo: hijos míos, pueblo de Israel, ¿por qué habéis de morir?
Yo pongo delante de vosotros el día y la noche, es decir, la vida y la muerte. Yo digo, escoge por la vida, pueblo de Israel, porque has de morir por tu pecado. Si el Señor nos está hablando eso, que Él nos da y nos pone por delante la vida y la muerte, que nosotros, usted y yo, escojamos, nos está diciendo, mi querida iglesia, que tengamos que determinar a qué cosa nosotros doblegamos la voluntad. Y segundo, ¿qué estamos haciendo con el libre albedrío? Cuando usted tiene su voluntad arraigada a la carne, entonces la gente va a hacer lo que le da la gana. Es decir, va a desobedecer a la ley de Dios, a los principios bíblicos. Pero iglesia querida, tenemos que entender que nuestra voluntad, si es nuestra, nosotros decidimos. Pero deje decirle algo, cuando usted doblega esa voluntad a nuestro Padre, entonces está rindiendo tu alma y tu espíritu a la presencia del Espíritu Santo para que Él haga contigo lo que a Él le estime conveniente. Él va a escoger el mejor futuro y destino para tu vida. Nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, va a escoger el mejor destino y futuro para tu vida cuando tu voluntad es doblegada a la presencia de Dios. Cuando doblegamos la voluntad, cuando le cedemos los derechos legales a nuestro Señor Jesús, cuando usted le cede los derechos legales de su vida, de su voluntad, entonces las cosas cambian, iglesia. Entonces las cosas cambian. Y punto 2, tome atención, el libre albedrío. Nuestro Padre Creador, Yahweh, Elohim, Jehová Dios, ¿sabe lo que hizo Abba? Nos creó con algo tan hermoso llamado el libre albedrío. Significa que usted y yo tiene libre albedrío. Es decir, usted decide qué toma en la vida. Usted decide qué camina. Usted decide qué hacer. Si usted decide permanecer en el pecado o salir o seguir el camino del Señor. Es decir, hay dos caminos. O es frío o es caliente. Es la luz o las tinieblas. No hay términos medios. En paz, la Biblia nos registra de que la persona que está en término medio es llamado tibio, y todos los tibios son vomitados por el Señor. Entonces, si el Señor vomita a los tibios en el mundo natural y espiritual, ¿qué le hace pensar que en la vida, siendo tibio, va a ser exitoso? No puede, no hay ningún registro que un tibio sea exitoso. Hay gente que dice, bueno, yo conozco gente que están sí y no, y están así desvariando en su fe, pero son multimillonarios. Sí, pero no son salvos. No son salvos. El día que partan con toda riqueza que tengan, se van a ir al infierno. Iglesia querida, nosotros tenemos que comprender que nuestro destino final no es la tierra. Nuestro destino final está en la eternidad con Cristo Jesús. Un área de nuestra vida, etapas de nuestra vida pueden finalizar hoy aquí en la tierra, pero el día de mañana esto no termina, esto sigue adelante. Tu alma tiene que ser salva, tu espíritu vuelve al Padre, es decir, hay una eternidad con el Señor, y este es el tiempo de considerar esa área. Así que por eso vamos a hablar de un tema en lo que es en inglés le llamamos the Jordan, es decir, el Jordán. Así que usted y yo tenemos que saber qué es lo que significa por prédica hoy el Jordán. Usted ya sabe, cuando hablamos del Jordán, hablamos inmediatamente de un río muy famoso que sale con registros bíblicos en la palabra de Dios. El Jordán era uno de los ríos más importantes que había en Israel y también para toda civilización principal que de alguna forma estuvieron en aquellos tiempos del antiguo pacto. Sabemos que el Jordán tuvo muchos acontecimientos importantes. El río Jordán es uno de los lugares de más experiencias espirituales que se han vivido, tanto por civilizaciones que tuvieron, tanto como el pueblo de Israel. Y vamos a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, el Jordán es un tema, y tome atención, iglesia, en esto. Bendito el Rey. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando y a los que se están añadiendo. Por favor, vaya usted y comparta el link a todos sus contactos y en sus páginas de Facebook, por favor. Por ejemplo, el Jordán. Vamos a dar una introducción de lo que es el Jordán, ¿le parece? Vamos a empezar con eso. Queremos empezar desde la base para tener un fundamento y desde ahí poder desarrollar el tema que el Espíritu Santo quiere entregar a nuestras vidas. El Jordán es un tema que no solo habla de un río en Jerusalén. Tome atención. Es un lugar físico del cual es nombrado en muchos acontecimientos bíblicos y de muchas experiencias poderosas que marcaron la historia. Es decir, el río Jordán es un lugar de experiencias poderosas bíblicas que están registradas en la historia. Están registradas como acontecimientos y experiencias poderosas del Espíritu y de la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, no es un lugar cualquiera. El río Jordán no es un lugar cualquiera. Vamos a usar el río Jordán
no como un hecho solamente histórico. Vamos a usar el Jordán como una experiencia de vida, porque tiene también una trascendencia profética y apostólica poderosa, en donde sucedieron acontecimientos y experiencias poderosas, donde el Dios de la gloria, nuestro Padre, a través de los profetas, a través de muchos de los que trajo a la tierra, cumplieron sus propósitos en el Jordán. Así que el río Jordán no lo vamos a hablar y predicar de una manera histórica, de una manera que literal, sino lo vamos a explicar de una trascendencia profética de cómo podemos hacer un paralelo de vida con nosotros hoy en día. Y espero por favor que me entienda. Así que iglesia querida, sígame en esto, porque vamos a hacer lo más explícito posible para poder llegar al punto de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Entonces, no es un lugar, el río Jordán no es un lugar cualquiera, es un lugar de muchos significados proféticos para nuestra vida. Por ejemplo, Jordán o Jordán, como muchos lo quieren decir, el Jordán significa en hebreo Jardén, la palabra Jardén, que significa descender. Fíjese bien, en la palabra Jordán, del río Jordán, significa la palabra hebrea Jardén. Esa palabra Jardén significa ascender, es decir, descender, significa descender, que significa bajar. Y tome atención, usted tiene que recordar que en los tiempos bíblicos, donde se hacían los bautismos de arrepentimiento, era en el río Jordán. Habiendo muchos ríos en la historia. ¿Por qué el Jordán? Porque el Jordán tiene una trascendencia profética de acuerdo a la palabra escrita en la Santa Biblia. Nuestro Jehová Dios, Padre Celestial, nuestro Creador, escogió a este río por una trascendencia poderosa que viene de siglo en siglo y de milenio en milenio. Pero esto no se acaba ahí. No solamente queda en la historia, sino que también trae una trascendencia profética para este tiempo. Aunque usted y yo quizá no hemos tenido la oportunidad de conocer físicamente este río, pero quiero decirle algo, este río tiene una trascendencia sobrenatural sobre nuestra vida y la iglesia. Aunque usted viva al otro lado del continente, al otro lado del planeta, hay un significado para su vida espiritual y también para su llamado y ministerio y para el propósito que Dios tiene con usted. Así que iglesia querida, prepárate, vamos a ir a eso. Otro significado del Jordán significa descendencia o prueba. Vuelvo a reiterar, significa descendencia o prueba, pero hay otro significado más extenso en el hebreo, que la palabra Jordán significa lugar, mire, de ascensión. Es decir, no solamente es bajar, también es subir. O sea, es decir, el Jordán es un lugar donde se viven experiencias de diferente enfoque y de diferente perspectiva profética. Por ejemplo, aparte de significar lugar de ascensión que sube, también significa un lugar de cambio y temporada. ¡Wow! Esto es poderoso. O sea, el río Jordán significa lugar de cambio y temporada. Significa lugar de ascensión y también de ascender. Es un lugar de cambio, es un lugar de prueba. Pero también el río Jordán también significa, tome atención, lugar de muerte. Es decir, lugar de la prueba. ¡Wow! Eso significa donde la gente muere a la carne, al yo. Por eso entendemos que cuando Juan el Bautista, el profeta, según los textos bíblicos, dice que él bautizaba con el bautismo de arrepentimiento de pecados. Es decir, cuando las personas entraban al Jordán, al bautismo, lo que hacían ellos, descender a las aguas para poder que el pecado de la humanidad quedara bajo las aguas y fueran lavados por la sangre en una manera simbólica, profética, que aunque Jesús todavía no iba al madero, esa era la manera simbólica, espiritual y profética para poder lavar los pecados, y la vieja criatura quedaba, según los textos bíblicos, bajo el agua, sumergido y lavado por la voz de Dios y por las aguas del Espíritu, ¿cierto? Y cuando subía, porque también significa ascender, subía, dice que sube la nueva criatura. Es decir, una representación profética de la resurrección de entre los muertos. Es decir, la persona estaba muerta espiritualmente cuando está en delitos y pecados, pero cuando se arrepiente en las aguas, inmediatamente asciende hacia arriba la nueva criatura con un espíritu nuevo y una renovación en todo su ser. Le damos la gloria al Señor por esto. Acontecimientos, mire, muchos acontecimientos sucedieron en el Jordán. Veamos por un poco de historia en esto para que usted lo entienda. Por ejemplo, número uno de los acontecimientos que sucedieron fueron este. Es uno de los ríos donde Josué, antes de cruzar a la tierra prometida, o durante aquello, cuando pasó el Jordán, dice que las aguas se abrieron por el poder del Señor a través del arca del pacto. Cuando a Josué le tocó
reemplazar la obra o la misión de Moisés en la tierra, dice que cruzó con el pueblo de Israel el Jordán, pero también estableció 12 piedras en el Jordán cuando se abrió las aguas, cuando pasó, dice, el arca del pacto. Y tome atención, la historia nos enseña que una vez que pisaron tierra de Canaán, tierra prometida, una tierra que tenía que ser de extremo a extremo conquistada, en el proceso de antes de ser conquistada, dice la Escritura, allá en el antiguo pacto, que Josué levantó un altar de piedra donde hizo pacto con Jehová Dios para renovar el pacto de la circuncisión en la tierra prometida, para que ellos fueran a pelear la batalla siempre en victoria. Es decir, ¿qué es lo que habla? Cuando el Jordán está presente, se hizo pacto en el Jordán. Es decir, hubo un cambio, una transición, donde Josué y el pueblo de Israel que salía de Egipto, salía del desierto y pasaban a la otra dimensión, que era la tierra prometida. Es decir, también el Jordán es un lugar de cambio, un lugar de cambio de temporada, transición, un lugar de muerte al yo, un lugar donde queda lo antiguo, lo viejo atrás y lo nuevo sigue caminando a la nueva promesa a conquistar. Así que, iglesia querida, vamos por otro punto importante que significa el Jordán. El Jordán también, según la historia bíblica, también es el río. Mire, el río Jordán es donde Eliseo inició su ministerio profético. Fue el lugar donde Elías, el profeta, su padre espiritual, el profeta Elías, le delegó el manto con la doble porción del Espíritu. Es decir, Eliseo inició su ministerio en el río Jordán. Fue cuando recibió el manto y lo dobló tal cual como su padre espiritual le enseñó a doblar el manto, y lo partió en dos, y dice, y golpeó las aguas y se abrieron las aguas ante Eliseo. Así que, iglesia querida, es un lugar de acontecimiento importante donde Eliseo recibió el llamado de su ministerio como profeta y ministro, y el ministerio profético. Seguimos, otro punto importante que sucedió en el Jordán. Mire, el río Jordán fue donde también el general sirio Naamán fue limpio de la lepra. Fue donde él, por orden del profeta, fue llevado a el río Jordán y se bañó 7 veces. 7 veces se sumergió, y esas 7 veces después se le dio la oportunidad de ser limpio de la lepra, e inmediatamente quedó con una piel de un niño, dice la historia. Imagínese ese milagro poderoso que sucedió en el Jordán. Aquí nos estamos dando cuenta de que hay muchos paralelos proféticos y muchos acontecimientos de experiencias gloriosas que se vivieron en el Jordán. Ahora usted me va a decir que buena la historia, pero ¿qué tiene que ver con estos tiempos presentes? Se lo vamos a dar, le vamos a dar un paralelo, que no estamos diferentes. Mire, estamos en diferentes épocas, diferentes tiempos, pero lo que sucedió en el Jordán o el río Jordán son los ciclos de vida que tiene la iglesia todavía en la tierra. Por más que no estemos en un Jordán físico hoy, en el mundo espiritual también se nos prueba bajo la trascendencia profética de lo que usted y yo tenemos que vivir, y se lo voy a dar mostrado en la Biblia con respaldo bíblico. Mire, vamos a ir rápidamente. Otro acontecimiento que sucedió, que fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Biblia. ¿Cuál me va a decir usted, iglesia querida? Simple, fue el momento donde Juan el Bautista estaba bautizando con arrepentimiento, el perdón de pecados por medio de la agua, de la santificación de las aguas y el lavamiento de los cuerpos, para que la nueva criatura se manifestara a través de la formación del reino. Fue el lugar donde el Mesías se sujetó al profeta. Por primera vez vemos a un Dios llamado Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, sujetarse a un profeta. ¿Para qué? Para obedecer la ley del Padre, que tenían que pasar por ahí. Si bien es cierto, Jesús no se bautizó por pecador, se bautizó por cumplir la ley, por cumplir los estatutos y decretos. Es decir, fue la primera evidencia donde Jesús demostró que se sujetaba al ministerio profético y se sujetaba a las autoridades de turno en ese momento, que era Juan el Bautista. Y aún así también Juan el Bautista se dio cuenta de que ahí en el río, cuando se fue a bautizar nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista ya sabía que no era Jesús su familiar, sabiendo que eran primos, pero se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Y vamos a avanzar. Por eso fue uno de los testimonios más importantes, donde el cielo se abre, el Padre habla y el Espíritu Santo desciende. Es decir, en el Jordán, en ese tiempo bíblico de Juan el Bautista con nuestro Señor Jesús, es la primera vez en la historia de toda la humanidad donde la Trinidad completa está junta en un solo día. Es decir, el Padre, el Espíritu y el Hijo. Así que, iglesia querida, es algo que sí tiene trascendencia. Es algo que para usted y para mí es más importante si nosotros le damos el significado correcto a esto. Como profeta le vamos a mostrar esta revelación para que usted la tenga y pueda llevarla en su corazón y trabajar en ello. Vamos entonces a avanzar, iglesia querida. Mire lo que dice aquí estos escritos que hemos puesto en estos, número 1, en estos textos. Tome atención en estos apuntes. En el río Jordán, vamos a ver
de lo que sucedió por medio del profeta Juan el Bautista. Número 1, mire lo que dice. En este río fue dado, ¿cierto?, al que el profeta Juan el Bautista predicaba uno de los mensajes más importantes de la humanidad. ¿Cuál es el mensaje importante de la humanidad? Número 1, el arrepentimiento de pecados. Lo primero que se predicó de parte del reino de Dios a la tierra en el Jordán fue el arrepentimiento de pecados. Ese fue el primer mensaje glorioso, el primer tema, la primera prédica de Juan el Bautista, de predicar el reino de los cielos se ha acercado y arrepentíos, es decir, el arrepentimiento de pecados. Punto 2, ¿cuál es el otro acontecimiento de parte de Juan el Bautista, el profeta? También predicó la salvación en medio del Jordán. Por medio del arrepentimiento y el lavamiento predicó la salvación, iglesia querida. Mire, tercero, también predicó la limpieza de los pecados. La limpieza, dijo, lavaos vuestros pecados con agua pura. Es decir, el Jordán, el río, era el símbolo profético para que la gente fuera a arrepentirse en medio de las aguas. Es decir, también se representó como un mensaje poderoso a la humanidad de que tenían que lavar sus cuerpos, lavar el pecado como un símbolo o como una acción profética para sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué era el agua? ¿Por qué era el Jordán? Simple, porque todavía el Mesías no moría en la cruz del Calvario para que esa agua pasara a ser sangre. Es decir, primero fuimos lavados por la fe en el arrepentimiento bajo el agua. Y así dijo Juan el Bautista: yo, dice, fui enviado por el Padre para predicar el arrepentimiento en agua, para perdón de los pecados en agua. Pero el que viene tras de mí es mayor que yo. Él no va a bautizar en agua, Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego por medio de su sangre. Es decir, hasta ese momento, cuando Juan el Bautista estaba en todo el inicio de su ministerio, estaba predicando el lavamiento por medio del Jordán. El agua era el símbolo profético para limpiar la vida de la humanidad. Así que, iglesia querida, ese punto es clave y importante. Cuarto, también Juan el Bautista predicó uno de los mensajes poderosos, aparte de los otros, también predicó la sujeción y el establecimiento de la voluntad del Padre. Eso fue lo que predicó Juan el Bautista, el establecimiento de los decretos de ley, como también la obediencia y la sujeción y la voluntad al Padre. Mire, se lo vamos a dar con respaldo bíblico. Vamos al libro, wow, aquí es donde el Espíritu Santo dice, desciende para quedarse sobre ello. Y vamos a hablar de aquello en donde se aprendió la sujeción y hacer la voluntad del Padre, y donde también, escúcheme, descendió el Espíritu Santo de Dios sobre ese río llamado Jordán. Es decir, mire la trascendencia profética que usted y yo debemos conocer. Vamos rápido con esta instrucción. Mire lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 29 al 34, iglesia querida. Lo vamos a leer y vamos a la pantalla. Mire lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1, verso 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tome atención, primero el lavamiento de los pecados, pero ahora estaba entrando a las aguas por primera vez el que iba a quitar los pecados. Es decir, lo otro los lavaba, pero la gente seguía ensuciando su alma y su corazón con los pecados. Por eso dice la Escritura que Juan el Bautista reprendía a la sociedad que se bautizaba, porque se bautizaban un día y después otra vez y otra vez, porque iban y pecaban, volvían a pecar. Pero ahora el pecado ya no iba a ser el problema. ¿Por qué? Porque realmente entraba un Cordero Santo a las aguas, que por una sola vez entraba, y por su sangre y por medio de la sangre ya el pecado no iba a tener nunca más validez, a no ser que usted o la humanidad lo acepte. Así que la sangre de Jesucristo ya no iba a ser agua, era la sangre la que iba a lavar por completo y finalmente todo el pecado de la humanidad. Por ejemplo, el verso 30 dice: y este es aquel a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ya usted entiende esa revelación que está hablando? Sigamos, verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Fíjese bien, para que fuese manifestado Israel, vine yo bautizando con agua. Es decir, la misión y propósito de Juan el Bautista era lavar los pecados con agua pura. Es decir, un símbolo profético en aquel tiempo, antes de que Jesús derramara su sangre. Seguimos, verso 31. Ok, verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Wow, tome atención. Sigamos.
33, y mire lo que dice el profeta: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Verso 34, tome atención, iglesia: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Wow, iglesia querida, aquí nos estamos dando cuenta de versos importantes. Me gustaría que fuéramos al verso 31 en adelante. Tome atención aquí en esta cámara, todos los que están en el Facebook Live. Mira la trascendencia de la misión y el propósito del ministerio del profeta Juan el Bautista. Dice: y yo no lo conocía, más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Es decir, el bautismo antes era con agua. Era con agua, pero ¿qué es lo que hacía? Lavaba el pecado, pero después la persona salía a la sociedad y volvía a reincidir en el pecado y volvía a estar sucio. Así que habían personas que constantemente, todos los fines de semana, se bautizaban porque querían ser lavados, se arrepentían constantemente. No estaba mal, pero era un proceso que desgastaba, hasta que Jehová Dios, nuestro Padre Elohim, nuestro Creador, decidió enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que ya el pecado no fuese lavado con agua, sino que fuese lavado con una sangre poderosa, una sola vez y para siempre. Entonces usted se preguntará: si Jesús, por medio de la sangre, lavó el pecado, ¿por qué sigue existiendo el pecado todavía? Simple, iglesia querida: nuestro Señor cumplió su propósito en la tierra. Él lavó todos nuestros pecados. Dice el profeta Isaías 53, allá en el Antiguo Pacto, dice que su sangre nos lavó ¿de qué? De toda rebelión, de toda maldición de la pobreza y miseria, la maldición de muerte, la maldición de enfermedad. Dice que por sus heridas fuimos curados, por su sangre nuestras rebeliones fueron borradas. Él lo hizo. El problema está que a pesar de la obra de la cruz, hay muchos que todavía siguen insistiendo en estar en el pecado. Y recuerden, libre albedrío y la voluntad. Si su libre albedrío todavía quiere estar en las tinieblas, la sangre de Cristo no va a tener acción en ti hasta que te arrepientas. Solamente el arrepentimiento de corazón y el perdón de pecados es lo que permite que la sangre de Jesucristo accione. Porque si usted no se arrepiente, la sangre no puede tener acción. ¿Por qué? Porque por la sangre nosotros fuimos lavados y limpiados y salvados, iglesia querida. La sangre tiene más fuerza de lo que usted piensa. La sangre tiene más poder de lo que usted piensa. Y no es cualquier sangre, tenía que ser sangre de un solo hombre, de un solo llamado Cordero Santo de Dios. ¿Quién? Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El Mesías, que es Salvador, fue Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestro Señor y Salvador fue el que dio su sangre poderosa en la cruz para limpiar los pecados definitivamente. Ahora, ¿por qué el pecado sigue existiendo en la vida? Simple, porque ahí todavía la humanidad le ha dado derecho legal al enemigo y al infierno para que siga operando. Así que cuando dice el 31, y yo no le conocía, sino que más bien para que fuese manifiesto Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Verso 32, mire. También dijo Juan y dio testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Por qué el Espíritu Santo permaneció sobre Jesús y no sobre Juan el Bautista? Tome atención. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era usado por el Padre Celestial por medio del Espíritu Santo, pero no reposaba el Espíritu Santo todavía, como lo decía la promesa. ¿Por qué? Porque había todavía una señal poderosa de que el Mesías tenía que ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios, como dice Hechos 10:38, que Jesús, dice, tuvo el poder porque fue ungido y bautizado por el poder del Espíritu Santo. Es decir, en el río Jordán, el profeta Juan el Bautista trabajaba bajo la misión y el propósito, las instrucciones del cielo, pero él no era bautizado con el Espíritu Santo todavía. Pero Jesús sí. Por eso le dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y verso 33 dice lo siguiente: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién? Jehová Dios le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que una cosa es bautizar en agua y dos veces más, o sea, otros 20 pesos, iglesia, otra altura es bautizar con el poder del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que bautizan con el Espíritu Santo? Aquellos que son llamados hijos de Dios. Y lo dice la Escritura, el verso 34. Por favor, fuerte ahí. Y dice así el verso 34. Y yo le vi, dijo Juan, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Iglesia querida, hay una revelación poderosa ahí. Vamos avanzando. Mire, en este río
Es donde el Padre del cielo habla y se complace de sus hijos por la obediencia. Es decir, en este río va a demostrarse una de las obediencias más grandes de la historia de la Biblia. Es decir, la suprema enseñanza y el mejor modelaje que hemos recibido en cuanto a obediencia es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas y todo, de alguna forma fueron obedientes, pero de alguna forma desobedecieron también, porque eran seres humanos. El único que era intachable, que no podía pecar, no había tacha, ni pecado en él, ni mancha alguna, era en Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, Él era el modelo. Si la fe de Abraham fue un modelo para nosotros, para todos estos miles de años de historia, también Jesucristo es el modelo principal de la obediencia. Es decir, la expresión más alta de la obediencia se experimentó en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador y Mesías del mundo. Bendito el Rey. Iglesia querida, tome atención en esto. Mire, vamos a hablar de algún punto importante. En este río es donde el Padre también del cielo se complace de sus hijos en obediencia. Aquí es donde entendemos el significado real de entrar al Jordán. Ese es el significado real de la vida de hoy en día, de qué representa el Jordán. Que nosotros tenemos un Jordán, un río Jordán espiritual, un río donde nosotros tenemos que entrar a las aguas. Número uno, ¿para qué? Número uno, para que es un lugar de muerte al yo, como habíamos dicho, que es el que causa el arrepentimiento. Segundo, un lugar de decisión de pasar de una temporada a otra. Tercero, un lugar donde el Espíritu Santo desciende y te aprueba. El Jordán es un lugar de aprobación, un lugar de cambio, un lugar de muerte al yo. Es decir, cuando una persona entra al Jordán del Espíritu, al Jordán de su vida ministerial, del llamado de Dios en este tiempo, es aquel que perfecciona la obediencia, es aquel que es aprobado por el Espíritu Santo y bautizado por Él en esas aguas del Espíritu. Como también es donde usted prueba la obediencia y la sujeción. Es donde usted se sujeta a la voluntad de Dios. Eso representa el Jordán. Por eso hoy en día hay muchos cristianos, muchas personas que les falta entrar al Jordán de su espíritu, al Jordán de su alma, a los ríos de agua viva de su alma. Este es el tiempo de pasar por ese río, iglesia querida, donde somos aprobados o también podemos ser reprobados, simplemente porque no hemos cruzado el río. Muchos por temor o permanecer en las tinieblas nunca van a cruzar ese río, nunca van a ir adelante a la visión profética que el Señor tiene para sus vidas, por el temor de no dejar a tiempo las tinieblas. Iglesia querida, esto es un tema importante. Es el lugar de aprobación de la iglesia. El Jordán es un lugar donde somos aprobados por el Padre Celestial. Tenemos el caso de un tema muy importante y lo voy a dar rápido, iglesia querida. Un caso importante y vamos a hacer una revelación. Vamos a dar una revelación poderosa, profética a través de la Escritura. Y usted lo va a entender. Ahora ya el Jordán no es físico, es espiritual. Son las aguas del Espíritu. Cuando nos dicen los profetas, ve y entra a las aguas del Espíritu. Las aguas del Espíritu, algo que no ves y sientes, pero por la obediencia, la sujeción, por el amor a Dios y su ley, tome atención, usted está entrando al Jordán para aceptar un cambio, para que Él te hable. ¿Por qué? Porque es el lugar del Jordán donde se manifiestan los cielos abiertos. En ese lugar es donde habla el Padre. En el lugar donde muere al yo, donde muere la rebelión, la desobediencia, donde la testarudez queda abajo y la nueva criatura es el que agrada al Padre. Por eso Jesús agradó a nuestro Padre Celestial y dice que se abrieron los cielos en el Jordán y le habló a su hijo y le dijo: he ahí mi hijo en quien yo me complazco, he ahí en quien yo estoy descansando, con él descanso, con él me alegro, me gozo con mi hijo por su obediencia. Gloria al Señor por eso. El Jordán de nuestro espíritu, iglesia querida, en donde somos aprobados, en donde el Padre le dice que se goza de ti, se alegra de ti, que se complace por tu obediencia. Por eso, iglesia querida, no piense que esto es un poema, no piense que esto es una filosofía humana. No, le estamos dando una trascendencia profética de lo que el Señor registró en las Escrituras. Si el río Jordán, que está más de 176 veces registrado en las Escrituras, es porque tiene bastante importancia. A iglesia querida, no es un cualquier río, es porque trae una trascendencia profética. Por algo Dios escogió este río y no otro río. Amén. Así que como profeta le hablo para esta revelación. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la historia del profeta Elías. Cómo el profeta Elías, antes de ser arrebatado en un carro de fuego, él tenía que decidir a quién le dejaba la porción y el manto del profeta y del ministerio profético y las escuelas proféticas de aquella época. ¿Quiénes iban a seguir la trascendencia del reino por medio de los profetas para que llegaran hasta los tiempos bíblicos de Jesús?
Juan el Bautista fue uno de los que estaba con el poder y la unción de Elías. Pero quiero decirle que Elías, el profeta, tenía instrucción del cielo que él no tenía que irse solo, tenía que dejar un legado. Es decir, el cielo no se lo podía llevar hasta que él preparara gente donde dejar una doble porción para que siguiera las generaciones hasta que el Mesías llegara. Mira la comisión poderosa del Espíritu. Venía desde Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés, Elías, iglesia querida. Elías no podía partir si no dejaba una trascendencia que respetara realmente el nombre de Jehová y guardara a Israel y le hablara. Siempre el Dios Padre se preocupó de dejar una voz profética. Nunca guardó silencio, nunca dejó en silencio al pueblo. Solamente por 400 años, según los profetas menores, dice que Jehová Dios guardó silencio porque los mismos sacerdotes del pueblo dice que mancharon el altar de Jehová, y por esa falta de respeto al cielo dice que el Señor guardó silencio hasta que la mejor ofrenda vino a limpiar el altar. ¿Quién? Jesús de Nazaret, como la ofrenda santa en el madero. Así que, iglesia querida, vamos rápido al libro de Segunda de Reyes, esta historia tan emocionante, tan profética y poderosa que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque la unción de Elías se manifiesta en muchas etapas. Pero vamos a hablar un punto importante de esto. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 15, y vamos a leer de corrido, iglesia. Prepárese para esto, para que usted lo entienda. Amén. Vamos a la pantalla entonces, iglesia, y dice así. El verso 1, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 15. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, tome atención, cuando quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Fíjese bien, recuerda el nombre Gilgal. ¿De dónde venía Elías con Eliseo? De Gilgal. Segundo, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron juntos pues a Betel. Mira lo que nos dice la escritura, iglesia querida. Y saliendo Eliseo y los hijos de los profetas, mire, tome atención, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, es decir, todas las escuelas proféticas, es decir, Elías tenía profetas en Gilgal, en Betel, en Jericó y también en el Jordán. O sea, fíjate las escuelas proféticas que registra la historia. Entonces, saliendo Eliseo de los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callen. Porque él también era profeta, también recibía, o sea, la escuela de profetas y los profetas sabían que Elías, el profeta, iba a ser alzado al cielo. Ellos ya sabían la revelación de lo que iba a suceder ese día. Entonces, verso 4, y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Verso 5, vamos rápido. Y se acercaron a Eliseo otra vez los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, ya lo sé, callen. Wow, fíjense bien, él no quería, Eliseo no quería que nada estorbara en la transferencia de autoridad que iba a haber ese día. Estaba bien que les dijeran que hoy día Elías iba a ser alzado al cielo, pero no dijeran nada más, porque él no quería de alguna forma perder la bendición y perderse la oportunidad única en la vida y la eternidad de recibir la doble porción del Espíritu. Así que le dijo, ahí está, ahí díganme, esa profecía, nada más, yo sé, porque también lo sé, así que no me digan más, quédense ahí, basta que importa que esto suceda y el resto queda para la historia. Mire, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Ahí nombra el Jordán como último de los lugares antes de ascender al cielo. Toma atención, iglesia. El Jordán fue el último lugar en donde Elías fue para ser ascendido al cielo. Entonces, mire lo que dice. Y dice al Jordán, y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces fueron pues ambos al Jordán. Verso 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Mira cuánta gente había de la escuela profética. Y se pararon delante de lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tome atención. Los dos, Elías y Eliseo, junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló. Tome atención. ¿Qué significa? Que Elías le enseñó cómo hacer y usar el manto profético. Le enseñó. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Mira la manifestación sobrenatural de aquella época. Sigamos. Verso 9. Cuando había pasado Elías, dijo Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu, no de la unción, de tu espíritu, sea sobre mí. Mira el precio que estaba pidiendo. Una cosa es pagar el precio y parir la unción, y otra cosa es que el Espíritu Santo te unja. Él estaba pidiendo doble bautismo, doble porción del Espíritu, no de la unción del manto. Quería el manto, tenía que ser delegado, pero él quería a la vez la doble porción del Espíritu. Si una porción del Espíritu usó a Elías, imagínate, Eliseo estaba pidiendo la doble. Entonces, te ruego una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí. Verso 10, y dice la Escritura: y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti. Tome atención. Si me vieres cuando fuere quitado de ti. Tome atención. Según las traducciones de hebreo a español, ahí cambia, pero se lo voy a explicar. Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Wow. Vamos al verso 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Mira la manifestación gloriosa del reino de Dios. Sigamos. Verso 12. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Toma atención. ¿Qué significa dos partes? Que Eliseo tomó un solo manto de Elías y lo partió en dos para hacer un símbolo profético de doble porción. Mira lo que dice el verso 13. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Mira lo que hizo. Verso 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: tome atención, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Es decir, Eliseo, para tener la doble porción del Espíritu, iglesia querida, tenía que estar practicando la misma enseñanza e instrucción que el profeta le entregó. Nadie recibe un legado si usted no respeta las leyes que se te enseñan. Oh, iglesia querida. Verso 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, le dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle. Y dice: y se postraron delante de él. Wow. Iglesia querida, vamos al centro. Iglesia querida, Eliseo, cuando recibió la doble porción del espíritu de Elías, él golpeó de la misma forma las aguas con el manto, y lo tomó de la misma forma y dobló de la misma forma. ¿Por qué? Eso nos habla de saber recibir instrucciones claras. Un hijo espiritual va a recibir una doble porción del espíritu profético o apostólico que esté de los padres espirituales, de acuerdo como obedezca la visión y haga y ponga por efecto lo que se le enseñó. Nadie puede llevar una porción que no ha parido. Nadie puede llevar una unción y la gloria que otro ganó hace más de 10 años antes que tú. Escúchame, iglesia, hoy día hay gente tratando de tener unción y poder sin tener un mentor que les delegue una doble porción del Espíritu. Y la única forma es obedeciendo lo que hace el Padre. Jesús sabía que para ser el Salvador del mundo en la tierra, Él dijo: lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Hoy día hay tanta rebeldía en la iglesia. Iglesia querida, escúcheme los que están ahí, pastores, líderes, gente, aquí cristianos, a todos los que están en línea. Tanta gente hoy día anhelando, codiciando, ambicionando poder, unción sin parirla. Hoy día quieren unción sin sacrificio, quieren gloria y manifestación sin esfuerzo, quieren poder de Dios sin ganarlo. Nadie puede disfrutar una victoria sin haber peleado la batalla primero. Nadie puede disfrutar de una gloria que no ha ganado. Iglesia querida, hoy día hay una ambición por querer a la mejor cobertura. Buscan a los mejores pastores, mejores del mundo, que tengan 10.000 almas. Cuando tú no necesitas a lo mejor un pastor que tenga 10.000 almas, tú necesitas al mentor y al padre espiritual correcto, el cual asigna a Dios a tu vida. Jesús no buscó al mejor sacerdote hebreo del Sanedrín. Jesucristo fue a buscar ni más ni menos a alguien llamado Juan el Bautista, que se vestía de pieles y comía toda la langosta del río y comía de las raíces del río.
Si usted, muchos de los que son ambiciosos por el poder y la unción de este tiempo y hubieran estado en el tiempo bíblico, jamás se hubieran puesto como discípulos o hijos espirituales de Juan el Bautista, porque le hubieran dicho: él anda hediondo, él está maloliente del río, el agua, anda vestido con pelo de cabra, no se afeita. No, voy a ir a buscar al mejor sacerdote de Sanedrín, ahí voy a recibir la mejor unción y la mejor iglesia, y me van a ungir para tener los mejores ministerios. No, iglesia querida, Jesús no buscó a los mejores del Sanedrín, Dios lo envió al asignado. Así que el asignado a lo mejor no tiene 5.000 almas, pero tiene el material y la enseñanza y la formación que tú necesitas para expandir el ministerio y expandir tu llamado. Elías no podía, escúchame, delegar la unción de doble porción del Espíritu sobre alguien que no cumplía ciertos requisitos. Vamos rápido a eso, vamos a los puntos importantes. Número 1, dice la Escritura que venían de Gilgal, y cada vez que iban a algún lugar enviado por Dios, Elías le decía a Elías, para probar el corazón de Eliseo, de su hijo espiritual, le decía: quédate aquí porque voy a tal lugar. ¿Y qué le decía Eliseo, su hijo? Él le decía: vive Jehová y tu alma, que no te dejaré, voy contigo. Cuando un hijo quiere arrebatar porciones poderosas, no se aparta ni un solo segundo de sus padres espirituales. El verdadero hijo espiritual siempre está conectado a la fuente. No pretendas que Dios te dé algo antes que Juan hable. Jesucristo en el Jordán no podía recibir la porción y el agrado de Jehová, su propio Padre, si no era aprobado por el profeta Juan. Por eso tuvo que ir a Juan el Bautista, nuestro mismo Mesías. Jesús le dijo: es necesario que cumplamos esto, porque papá me mandó del cielo a que fuera así. Úngeme en lo que sabes hacer. Así que muchos hoy en día buscando unción y gloria sin tener la instrucción de un papá. Nunca vas a poder parir una unción a no ser que alguien te entrene y te lleve a ella. Hay gente hoy en día que han ido a universidades teológicas, universidades proféticas, que han estudiado en universidades cristianas, pero nunca nadie te ha parido la unción y el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, iglesia querida, la unción y el poder del Espíritu Santo no te lo pueden dar en una universidad católica, ni menos evangélica. No te lo pueden dar en una universidad eclesiástica, ni tampoco es un título con un cartón. Solamente eso viene por el poder del Espíritu Santo cuando eres aprobado. Quizá en una organización te pueden dar un cartón y un diploma, pero eso es el reconocimiento humano, pero eso es lo literal, pero eso no habla del poder de Dios. Hoy día hay más hombres y mujeres con cartones y con fichas y con todos los carnet que son obispos, con lo que sea, pero no tienen el poder del Espíritu Santo. Hoy día hay organizaciones que te están dando un cartón para que seas el gran obispo, el gran apóstol. Y algunos han mentido porque tienen cartones que han comprado con dinero y jamás han estudiado para ser verdaderos maestros, verdaderos apóstoles, profetas. Y hoy día están peleando en el sistema con un título que nunca vino del cielo, vino del hombre o por la ambición del hombre. Iglesia querida, este es el tiempo que los profetas hablan. Por eso el Jordán, es decir, de Jordán, el Jordán de Jordán es el lugar donde nosotros tenemos transformación y somos aprobados por Dios. En este tiempo el Jordán vendría siendo la palabra de Dios, porque dice que Él puso su palabra en nuestra mente y el corazón para que de nuestro interior salieran ríos de agua viva. Así que por dentro tiene que fluir un río que constantemente está validando el pacto del Padre sobre tu vida. Iglesia querida, el poder del Espíritu Santo y la unción no viene de ninguna institución humana, viene del cielo para aquellos que obedecen la voluntad del Padre. No hay universidad en el mundo que te delegue, pero hay algunos que creen que van a una universidad 1 año, 2 años, 3 años y ya quiere que lo unjan pastor o profeta. Dios no unge a nadie que ha ido a una universidad, ungen al que Dios preparó. Es decir, Jehová Dios, el Padre, a través del Espíritu Santo, va a ungir a aquellos que Él preparó. Bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y con esto no estoy diciendo que las universidades sean malas y que los entrenamientos sean malos y que la formación, no, iglesia querida, sea madura. Tome atención, usted tiene que entrenar, usted te tiene que formar, te tienes que entrenar. Si hay una universidad poderosa del Espíritu, bueno, reciba impartición. Pero recuerda que el poder y la unción solamente se adquieren desde la presencia del Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Entonces, Gilgal, ¿qué representa Gilgal? Vamos rápido, iglesia querida. Gilgal, cuando dice que Elías le dijo, venía de Gilgal, le dijo, espera aquí, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Gilgal, ¿qué representa? Se lo vamos a dar rápido. Gilgal representa el lugar de pacto.
Así dice la Escritura en el significado hebreo. La palabra Gilgal, si bien es cierto una ciudad, es un lugar, una zona física, geográfica, significa lugar de pacto. Es donde Josué levantó un altar cuando iba en el proceso de llevar el pueblo a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, a la primera orilla, pasando el Jordán, levantó un altar de piedra, un pacto de Jehová para renovar todo lo que era la circuncisión. Iglesia querida, entonces Gilgal significa lugar de pacto. Es decir, Elías no le iba a dar la segunda porción, la doble porción y el manto a un hijo espiritual que no sea de pacto. Si hay hijos espirituales o hermanos que no son de pactos, ni tampoco trabajan con pacto y viven violando el pacto, no merece una doble porción, menos para ir la unción de parte del cielo. Así que Elías, antes de partir al cielo, se tenía que asegurar que la persona o el hijo espiritual que recibiera la doble porción de su espíritu tenía que ser un hombre o una mujer de pacto, que respetara el pacto para que pudiera hacerlo bien. Segundo, dice que también fueron a Betel. Betel dice que inmediatamente Elías le dice a Eliseo: quédate aquí porque el Padre me envió a Betel. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Bueno, fueron ambos a Betel. ¿Qué significa Betel en el hebreo original? Significa puerta del cielo o casa de Dios. Es el lugar donde Jacob soñó con el ángel y soñó con las escaleras, y esas escaleras unían cielo y tierra. ¡Wow! Esto es poderoso, iglesia querida. Fue la visitación de ángeles donde Jacob durmió en ese lugar que se llamaba Betel. Era llamado Luz antiguamente en la historia, pero después le llamó Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Era el lugar, iglesia querida, simplemente Betel es el lugar de la conexión de la presencia de Dios y de la revelación del cielo. Toma atención, le voy a dar esto. Significa que Elías no podía pasar la doble porción de su espíritu a un hijo espiritual o a un hombre o una mujer que no tuviera revelación y conexión con el cielo. ¿Cómo le vas a delegar unción y autoridad a alguien que no tiene ni revelación, no ora, no ayuna, no busca la presencia, no se santifica y no tiene ninguna comunión con la fuente de poder? Iglesia querida, escúcheme bien. Elías no podía dar la segunda porción de su espíritu a alguien que no tenía conexión con el tercer cielo, que no abría los cielos, que no tenía conexión con la presencia, no unía cielo y tierra. No podía. Es decir, si no tiene pacto y no es una persona que está en la casa de Dios constantemente, que está en la presencia y que tiene revelación, no puede portar un manto de doble porción del espíritu. Tercero, vamos rápido. Miren lo que dice Jericó. Cuando dice Elías que le dice a Eliseo: espérame aquí porque tengo que ir a Jericó enviado por Dios. Entonces Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Bueno, fueron juntos a Jericó. ¿Qué significa Jericó? Vamos rápido. Significa esto en el hebreo. Jericó significa lugar, así de simple, lugar de muros altos o lugar de las palmeras. Lugar de muros altos, es decir, Jericó significa ciudad de palmeras o de murallas altas. Es decir, Jericó es el lugar de luchas para derribar obstáculos y pruebas. Wow, tome atención, iglesia querida. Elías tampoco, como no podía dejar la doble porción a una persona que no tiene pacto, a una persona que no tiene la comunión y revelación del Espíritu Santo, tampoco podía dejarle la doble porción del Espíritu a alguien que no supiera derribar muros. Es decir, la doble porción son para aquellos valientes que pelean las batallas. El Elías no podía delegar esa unción, esa doble porción del Espíritu a alguien que no sabe derribar muros, no sabe derribar fortalezas y argumentos del enemigo. ¿Cuántas cosas están en la mente y usted no puede? No puede nadie portar una gloria mayor si no es capaz de derribar los obstáculos de la vida. Hay gente cobarde hoy día, iglesia querida, que no sabe pelear con los problemas que hoy día tiene. Cualquier cosa lo debilita, su fe baja, la oración baja. O sea, son débiles sentimental, emocionalmente, son inmaduros, son personas que no saben pasar y derribar los muros de Jericó. Los muros de Jericó son los obstáculos y las resistencias del sistema y del diablo. Tenemos que aprender a pelear la batalla. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente: he peleado la buena batalla de la fe. Es decir, he derribado todos los muros que se me pusieron por delante. Iglesia querida, este es el tiempo de que usted derribe los muros de Jericó. Son pruebas que el Señor está mostrando. Quizás no conoces Jericó, no estuviste nunca presente, iglesia querida, en esos muros altos y gruesos. No estuviste en esa gran gloria donde Jehová las derribó. Pero escúchame bien, en tu corazón y en el mundo espiritual hay obstáculos que te detienen, que son como las murallas de Jericó. Nunca Elías
va a delegar la doble porción del Espíritu a alguien que no sabe derribar murallas de resistencia del enemigo. Así que, iglesia querida, fíjate los requisitos que tenía que tener. Esto que estoy hablando para muchos es difícil. No es difícil. Simplemente Dios te está pidiendo que seas un hombre y una mujer de pacto. Obediente, fiel, leal, siempre, honesto, sincero. No cavile en su corazón. No ande pensando cosas que no son. No piense por los demás. Deje de murmurar. Deje de calumniar, iglesia querida. Deja de morder al resto. Este es el tiempo de ir a agradar al Padre. Por eso Dios necesita hijos de que sean de pacto. Segundo, hijos que sepan meterse a la unción, que sepan estar en la revelación para este siglo, para este tiempo, con alimento fresco, no alimento antiguo, no pan añejo, pan fresco. Tercero, un hombre y una mujer. Jehová Dios, nuestro Padre, el Señor Jesús está buscando una iglesia, un hijo, hijos que sepan derribar murallas de Jericó, sepan derribar los problemas que se enfrentan. Tercero, cuarto, toma atención. Dice que Jehová Dios envió a Elías al Jordán. Y aquí viene algún punto importante, iglesia, donde usted y yo tenemos que tomar en cuenta. Tome atención. Entonces Dios viene y envía a Elías al Jordán. Y viene y dice, espérame aquí porque Jehová Dios me envía. ¿Por qué siempre Elías estuvo probando el corazón de Eliseo? Para asegurarse que Eliseo iba a ser el portador de la doble porción del Espíritu en ese momento. Tome atención. ¿Qué significa el Jordán? Ya lo dijimos, el Jordán es el lugar de muerte, el lugar de cambio. Pero aquí en este texto bíblico nos está diciendo lo siguiente, que el Jordán es el lugar de muerte al yo, es decir, donde se desarrolla la obediencia al Padre, en donde usted agrada al Padre y eres aprobado por Dios. Es decir, es donde usted se sujeta a la voluntad de Dios. Es decir, nunca va a bajar una doble porción del Espíritu en tu vida. Si usted no es una persona de vencer el yo, tienes que aprender a vencer la vieja criatura. La carnalidad, la inmadurez tiene que salir. Si eres una persona inmadura, carnal, eres una persona que nunca ha entrado al Jordán. Y muchos hoy en día se están quedando sin cruzar ese río para que Dios complete la prueba para iniciar su ministerio. Y aún el llamado a cumplir el propósito. Iglesia querida, estos 4 puntos importantes son clave. Porque uno de los versos cuando dice que cuando le dice a Eliseo así, pídeme lo que tú quieras. Y él le dijo, dame de la doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice lo siguiente, cosa difícil has pedido. Pero cuando me veas que yo sea alzado, cuando me veas que sea arrebatado, entonces te será hecho. Por mirar, nadie recibe una doble porción. En el original no dice si me vieres, dice si me reconocieres. Es decir, Eliseo era obediente en todo lo que su padre espiritual Elías estaba diciendo, pero le faltaba algo a Eliseo, era reconocer a su padre espiritual. Hay muchos hoy en día que parecen hijos, pero no lo son. Nunca consultan con la fuente que es su padre espiritual. Siempre se mantienen ajenos a la presencia de Dios. Nunca están, como dice la Escritura, hierro con hierro se amola. Es decir, nunca van a la fuente a pedir consejo al padre espiritual. Son hijos totalmente independientes. Son una máscara de hijo, pero por detrás tienen un corazón de un bastardo. El bastardo no quiere de la fuente. Ellos quieren parir su propia fuente. No son los Eliseos de la historia, son aquellos que quieren gloria sin pagar un precio. Por eso, iglesia querida, la doble porción la llevan aquellos que hacen la voluntad del Padre. Por eso, como padre espiritual y profeta de este ministerio, le damos el alimento a nuestros hijos. Y el hijo, cuando me buscan, cuando hay gente que quiere sacar leche de este profeta, ni un problema, estamos dispuestos para entregar conocimiento y revelación para que tú seas aprobado por el Padre. Y lo vamos a hacer, pero no pretenda que el profeta lo ande persiguiendo a usted en su casa para enseñarle. Es usted el deber del hijo de buscar al Padre. Escúchame bien, no es el Padre que te sale de su trono y te viene a buscar a la tierra. No, es el Hijo el que busca al Padre. Nosotros buscamos su presencia. Y este es el tiempo el que Dios está buscando en esta generación a los Eliseos de la historia para que el Señor derrame una doble porción del Espíritu. Pero tiene que ser un hombre y una mujer y un ministerio de pacto. Segundo, un ministerio que tenga la presencia y la revelación del Señor, que esté en comunión con el cielo. Tercero, que sea una iglesia, un ministerio, un hombre y una mujer que sepa batallar con los obstáculos de la vida. Y cuarto, que sepa morir al yo, a la carne, para ser aprobado por Dios, para que haga la voluntad del Padre. ¿Quién puede portar poder y unción sin sujeción? Hoy día hay poder y unción, escúchame, pero no aprobada por Dios.
Es el poder de la carne y la unción de la carne la que está trabajando en muchos. ¿Por qué? Porque no se sujetan a Dios, no han pasado el Jordán. Quieren poder, pero no quieren morir al yo, no quieren cambiar, no quieren arrepentimiento. Iglesia querida, este es el tiempo de la gloria de la iglesia. Este es el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo bendice a su pueblo. Iglesia querida, en el nombre de Jesucristo, desde ahora vamos a profetizar. Si tú estás en línea, iglesia querida, te pido que pongas tus manos en la pantalla. Pon tus manos. Yo veo un fuego de Dios aquí. Yo veo gente que va a hacer, se le está revelando con esta palabra lo que tiene que hacer en este tiempo. Es estar en conexión con los padres espirituales, como dice el proverbio, que dice que el que busca al buen amigo es como el que busca el hierro con hierro que se amola. Es decir, tome atención, usted tiene que estar con la gente con afín. Usted no puede unirse con gente que está en contra o duda de tu unción. Si hay gente que está trabajando contigo que no cree en lo que Dios te envió, entonces pide al Padre que lo saque y que traiga gente que crea el llamado. Usted no puede trabajar con gente que te cuestione. Usted no puede trabajar con gente en Cristo Jesús, gente que duda de Dios y duda de la fe. Es imposible, va a crear estancamiento. Tenemos que trabajar con la gente de esta dimensión, gente que va constantemente teniendo hambre de la palabra de Dios y que ama a Jesucristo, porque dice la Escritura, quien ama a Jesús ama al Padre, y quien ama al Padre ama al Hijo. Y dice, juntos estaremos con Él y cenaremos con Él. Iglesia querida, hay una promesa. Levanta tus manos al cielo ahí y levántala y ponla en la pantalla en el nombre de Jesucristo. En esta hora derribamos en Cristo Jesús, como profeta y ministro, en el nombre de Jesús derribamos toda resistencia, toda cosa contraria que el diablo ha lanzado contra tu vida ministerial, contra tu vida, contra tu familia. Te ha querido quitar el propósito. Declaramos la espada del Espíritu para cortar las cadenas y los yugos, y declaramos la derrota contra las tinieblas en Cristo Jesús. Declaramos la sangre del Cordero Santo sobre nuestras vidas, y declaramos que todo espíritu de venganza y contraataque es anulado y encadenado, y al infierno se van en el nombre de Jesús. Declaramos en línea ahora que el Señor te lleva al lugar de Gilgal, lugar de pacto. Serás un hombre y una mujer de pacto. Serás un hombre que estarás también en Betel, un hombre y una mujer y un ministerio en Betel, es decir, en la presencia, en la casa de Dios, en la puerta del cielo. Serás con revelación. Tercero, serás una generación que puede doblegar los obstáculos y resistencia que esta vida te está dando, que seas valiente en Cristo. Y cuarto, vas a ser un hombre y una mujer aprobado por Dios en el Jordán, donde la vieja criatura muere y nace la nueva criatura en Cristo. Tendrás principios y gloria de parte del Padre en esta hora. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu casa, iglesia querida. A todos los líderes presentes en línea, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se cumpla lo que el Padre declaró sobre ti, ahora y por siempre. Y el que lo cree dice amén. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores, iglesia. Gloria al Señor. Wow. Iglesia querida, hay algo poderoso en esta noche. Espero que haya entendido el significado del Jordán. El Jordán. Mira cuán importante es saber este principio profético para usted y para mí, en donde tenemos que pasar muchas cosas en esta vida, pero para ser aprobado tenemos que ir bajo la revelación correcta. Espero que esta palabra haya refrescado tu corazón y tu mente, y la revelación haya tomado lugar en tu vida, en tu alma, en tu espíritu. Que sea un alimento espiritual poderoso para que usted avance y que la gracia y la gloria del Señor desciendan sobre ti. Muchas gracias a todos los hijos espirituales y ministros de Dios, amigos ministeriales, y a todos los pastores que están bajo nuestra cobertura, tanto en Chile como en Argentina, Centroamérica y así en los Estados Unidos, y amistades allá en Europa. Les bendecimos grandemente. Muchas gracias. Si quieres ser parte, sobre todo los hijos de este ministerio, que son parte de Jesús Rey de Gloria, por favor, la información está en pantalla para que usted inmediatamente haga su ofrenda, su diezmo, su pacto y su primicia en este altar de los profetas. Este es el tiempo de bendecir a la iglesia, bendecir los ministerios. Tenemos que tener un corazón dadivoso. Hay mucha gente que cuestiona la ofrenda, hay mucha gente que cuestiona en tiempos de ofrenda, pero escúcheme, cualquier ofrenda no es mucho. Escúcheme bien, es un aporte que usted da por amor, porque esa es la manera. Cuando dice la Escritura que los ministerios se sostienen por el corazón dadivoso del pueblo. Así que, iglesia querida, desde ya en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todos los hijos e hijas que están comprometidos con nuestro ministerio y no abandonan el altar y están constantemente ahí siempre. Gracias, gracias. Que el Señor salve y que se arrepientan los tacaños.
pero aquellos que son dadivosos, multiplícalos grandemente en Cristo Jesús, y la prosperidad y la bendición los acompañe por tener un corazón dispuesto de ofrendar en el altar de los profetas. Así que ahí está la información, iglesia querida, para todos de Chile, todos los hijos de Chile. Por favor, ahí está la información, y envíenos la copia de depósito, por favor, para nosotros hacer contabilidad. A todos aquellos que son desde el extranjero, Argentina, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, también tenemos ahí toda la información necesaria en pantalla. Puede hacerlo por Western Union y MoneyGram. Repito, Western Union y MoneyGram, y lo puede hacer a través de toda la información que tiene en pantalla. Y si lo envía, por favor, envíenos el código de depósito para hacer reclamo en Chile. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos. Desde ya prepárese para los próximos días, que tendremos programas poderosos del Espíritu Santo. Desde ya se despide de ustedes y de a todos en pantalla con un abrazo fuerte el profeta y apóstol Eric Godoy, del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Bendiciones. Bye bye. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo.
adoración.